Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud, muy buen amor. Sean bien llegados a estas sabias enseñanzas traídas por el venerable maestro Jaque Luceus Induceus y el venerable maestro Samael Joab Bator Weor, hoy a través de el Mahatma Dwihasi. Damos la bien llegada a los oyentes de Paz de Selva Verde y para los oyentes de La Voz del Tao, les decimos que a seguir de este concierto se va a dar este tema con el Mahatma Dwihasi por el portal Cimero 2. Quienes deseen seguir oyendo las emisiones desde el Templo Vegetal Sacro Aquarius pueden utilizar uno de los otros portales. Entonces vamos a darle el saludo de bien llegada al Mahatma Dwihasi. Adelante Dwihasi con el saludo. Dwihasi no ha abierto el fono. Adelante. Sí, gratísimas. Sea un buen día para todos los oyentes de esta conferencia que ya es habitual de cada 8 días, de todos los martes a esta hora, donde hemos estado tratando durante ya más de 6 semanas el tema correspondiente al alma humana. ¿Por qué existe el alma divina y el alma humana? Hoy vamos a continuar con este tema que es una doctrina que fue entregada por el Elohim sin simbre, por el altargado del gran comendador, el sin simbre, con el Dios no conocido. Bueno, entonces sean todos bien llegados para continuar con esta disertación y como ya fue dicho hoy, enlazando con la voz del Tao y con a través del portal Cimero 2 y con Paz de Selva Verde, a sus oyentes, estamos saludando afectuosamente en este día. Esperamos que lo que hoy se entregue sea de mucha utilidad para todos. Así que adelante. Muy bien, en la moderación hoy la Mahatma Maule le pide el bien a la venerable Aida si nos hace el bien de elevar la plegaria para dar inicio con la disertación de este día. Y si Aida no puede, miramos otra Eva que esté en la sala. Adelante Aida con la plegaria. Maestra, buen día, buen dinero, buena salud. ¿Me oyen? Sí, fuerte y claro, adelante con la plegaria. Posición de petición. Gratísima, amado Dios, por este día que nos diste. Gratísimas por esta noche lunar, el buen reposo que vamos a tener. Gratísimas por esta gran conferencia de cómo rescatar nuestra alma. Gratísimas porque siempre nos das tu sabiduría, tu guía. Gratísimas por todos los alicientes y los adivienes que hay en esta hermosa gea. Gratísimas te damos por nuestras familias, por todas y cada uno de los seres que están en nuestro lado. Gratísimas, Padre, por todos aquellos que de una u otra forma nos ayudan, nos colaboran o están dando un, ¿cómo se dice? Dando un aliento a cada uno de nosotros. Gratísimas porque siempre, siempre estás ahí presente y estás presente en los maestros Jaque Liceos y Liceos, el maestro Samuel Joao Atorgador, que da las enseñanzas para que los maestros nos guíen y den esas enseñanzas tan hermosas. Gratísimas Padre Celestial, te damos por la paz, gratísimas te damos porque siempre, siempre está tu misericordia presente. Gratísimas Padre Celestial por todos nuestros hermanos que en estos momentos están pasando por alguna exige. Gratísimas por que ellos salgan de ellos. Y Padre Celestial, te doy gratísimas por esta gran sala de conferencias. Todo esto y mucho más, lo pido en nombre de tu amado Cristo que murió por los cruz. Ahora sea.
Aom, Om Sean, gratísima Zaida por esa plegaria tan sentida, tan bonita. Entonces, a continuación vamos a dar paso a la introducción de este tema y le pido a los oyentes que nos escriban las preguntas en el chat o levantan la manito y en unos minutos que el Mahatma Dvihasi haga la introducción, pasamos a las preguntas. Así que Mahatma Dvihasi tiene la palabra. Adelante. Bien, gratísimas. Veníamos hablando hace 8 días acerca de los espíritus inmundos a manera de ranas. Se está hablando de los países que corresponden a ese espíritu inmundo a manera de ranas. Se está hablando acerca de los que consumen Coca-Cola, de los orines de la bestia, que es la Coca-Cola, y que en los Salmos está escrito esto, profetizado, que beberían sus heces, su estiércol. Y esta es la profecía acerca de la Coca-Cola, que ella tiene estiércol humana y estiércol de cerdo. Además que tiene coca, tiene cocaína. La cocaína que decomisan de los países como Colombia, que es una cocaína de alta calidad para ellos, y la empresa Coca-Cola tiene licencia para utilizar cocaína. Por eso es que son bebidas adictivas, pero esto no es exclusivo de la Coca-Cola. Hoy en día le aplican porciones de cocaína, inclusive a las golosinas, a los dulces, que los niños se hacen adictos a ellos. O sea, además de que el azúcar de por sí es adictivo, le agregan porciones de cocaína y con esto los hacen más adictos a la comida chatarra. Entonces vamos a continuar con estas enseñanzas y ahora más adelante daremos la oportunidad para que aparezcan las preguntas o los comentarios de nuestros oyentes. Entonces continúo con las palabras de el Elohim sin simbre, el altargado del gran comendador. Quiero comunicarles algo a los oyentes de la tierra. Todos los ignorantes y torpes que fumen cigarrillos son inmundos, a manera de rana. Así no estén de acuerdo con lo que hacen los Estados Unidos. Quiero comunicarles a los ignorantes suicidas que fuman cigarrillo o cualquier clase de tabaco, que así estén en desacuerdo con lo que hacen los Estados Unidos, son servidores de los Estados Unidos y toman parte del primer espíritu inmundo a manera de rana. La primera marca de cigarrillos que apareció en las Américas fue el nombre de los indios que destruyeron los británicos, la magnífica raza indígena piel roja. Todas las demás marcas de cigarrillos fueron después. No importa la marca que sean, no importa el lugar del mundo en donde lo fabriquen, ni la marca que tenga en la actualidad, ese narcótico llamado tabaco, etiquetado con la marca piel roja, de la cual derivaron todas las demás marcas, es netamente de Estados Unidos. No importa que en la actualidad a esos tabacos con papel blanco le pongan todo tipo de filtros. La muerte que aclaman los suicidas consumidores pasa felizmente por entre esos filtros.
pasando el torpe ignorante que come ese narcótico, esa víctima del espíritu inmundo a manera de rana, ese aliado de los Estados Unidos, pronto lo destruye ese narcótico llamado tabaco y muere aliado de los Estados Unidos, porque tuvo la desgracia de sostener un vicio que tuvo sus raíces en los Estados Unidos. Son muchísimas más las cosas y los aspectos de contagio con el espíritu inmundo a manera de rana. Pues lo primero que dije y hablé del primer espíritu inmundo a manera de rana. Voy con el segundo espíritu inmundo a manera de rana. Lo que dije, el segundo espíritu inmundo a manera de rana, así como está escrito en Apocalipsis, salió de la boca del falso profeta, del dragón Jezabel, que en una sabia doctrina que oí del venerable maestro Kelium Zeus Induceus y del venerable maestro Samael Joab Torwebor, a ese inmundo dragón lo llaman el dragón Corsabel. De la boca de este dragón y su falso profeta, que es el Papa, y todas las doctrinas que el Vaticano predica en los asaltos, atracos e invasiones que hizo la bestia a Jerusalén como imperio romano, como imperio griego y con la representación que haya tenido de otros países del mundo en esos asaltos, atracos, ambiciones, asesinatos. Se robaron los escritos que contenían la más alta teología de esta esfera y así basados en los fragmentos de los rollos sagrados, se inventaron sus religiones y así cual renacuajos hijos de las inmundas ranas, fue ese espíritu inmundo a manera de rana, pariendo más y más renacuajos, invadiendo así el mal de la humanidad, y cada vez se fueron multiplicando los hijos de la bestia hasta el grado que hoy el semillero de religiones se ha multiplicado tanto que eso ha formado la gran Babilonia de la actualidad, donde cada religión regida por ese espíritu inmundo a manera de rana se ha forjado su filosofía religiosa, la cual, aún basada en los retales bíblicos que logró recuperar Lutero, ese espíritu inmundo a manera de rana forjó la más terrible confusión teológica, donde cada una de las religiones, comenzando por la Iglesia Católica, todas las religiones han atacado al taoísmo y al judaísmo. En la India, China, Japón, en otros lugares del mundo y aún en la actualidad, se ha levantado una terrible agresión contra todo lo que se llame Tao, a tal modo que en la China hay millones de taoístas prisioneros que están siendo torturados hasta la muerte. Claro que eso es producido por el tercer espíritu inmundo a manera de rana, que es el ateísmo. Después de haber hablado algo del segundo espíritu inmundo a manera de rana, pero en ese lado del mundo y parte de los demás continentes de la Tierra, especialmente en el centro de la bestia, que son los Estados Unidos, está concentrado el más grande semillero de religiones y cada religión con su filosofía. Ella es la perdición de sus feligreses, porque filosóficamente allanan su cabeza de tal forma que no le dan la oportunidad de conocer otra doctrina, porque en eso sí precisó bastante
Satán, enseñándoles que oír a otra religión es adulterar. Esto lo atienden con más fervor que el adulterio sexual. A ese tipo de adulterio le dan más importancia y oyen a la Iglesia Católica, que le enseñó al mundo a odiar a los judíos, pues los judíos tenemos más de 2000 años de estar sufriendo una persecución a muerte llevada a efecto por la Iglesia Católica. Así todas sus hijas, que son las distintas religiones de la tierra, aprendieron a la Madre, así como la llaman la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Este segundo espíritu inmundo, a manera de rana, ha engañado a los habitantes de todas las naciones de la tierra. Este espíritu inmundo, a manera de rana, se robó la palabra fe, se robó la visión de Pedro, que tiene un significado completamente distinto al significado que le da el segundo espíritu inmundo a manera de rana, mandando a todas las criaturas que crean en un Cristo que ordena comer serpientes, ratones, puercos y a toda clase de fauna terrestre, volátil, acuática, toda clase de animales inmundos. Y ese Cristo que les permite o les ordena adulterar y fornicar, les limpia toda clase de ratones para que se los coma, toda clase de serpientes y de puercos. Solo necesita tener fe. Y maten y coman, pues para el segundo espíritu inmundo, a manera de rana, todo lo inmundo está limpio, solo necesita tener fe. Ya todas las cosas están limpias y algunas de estas religiones, que es casi la mayoría, son auspiciadas monetariamente por el gobierno de los Estados Unidos. Algunas de estas religiones son utilizadas como espionaje para lo que los Estados Unidos ha llamado terroristas, y así emitir informes haciéndolos a su manera contra cualquier criatura que a su forma de ver le parece que es un terrorista. En la actualidad hay una religión católica, hay una religión muy parecida a los protestantes y son llamados cristianos. Cantan y oran igual que las religiones protestantes, pero esta religión es netamente católica. Entre tanto que un grupo de abuelitos, de abuelitas y señoras van a las cadenas de oración dentro de la gente joven en reuniones más secretas, son maquinadas las peores atrocidades contra protestantes y políticos. Las gentes que allí se reúnen a la apariencia común y corriente son criaturas de un misticismo especial como cualquier religión protestante, pero más adentro están las maquinaciones criminosas de las cuales me abstengo de detallar y que en mi tiempo como sionista las conocí muy bien. Esa aparentemente inofensiva religión, que es netamente católica, es un fundamento misionero conectado con los misioneros de Yarumal, los caballeros de Colón, la Cosa Nostra, los caballeros de Malta, el Opus Dei y algo otras órdenes secretas
Ese segundo espíritu inmundo, a manera de rana, ha afectado con el pitonismo y el mesmerismo. Hago claridad. Mesmer fue el cuerpo físico de Pitón en los siglos que inmediatamente pasaron, el cual sentó las más tenebrosas bases del espiritismo y las religiones cristófagas, epileptosas, toman clara plasmación de ese segundo espíritu inmundo a manera de rana y confundiendo el espíritu inmundo a manera de rana por el espíritu con el espíritu de Dios, sufren ataques de epilepsia cuando ese segundo espíritu inmundo a manera de rana cae sobre ellos y les produce ataques de epilepsia. Estados Unidos, que es la base y la sede principal, este segundo espíritu inmundo a manera de rana permite y auspicia toda clase de religión satánica, las cuales, como la mayoría saben y conocen, esas religiones hacen sacrificios humanos, mezclados o entreverados con sacrificios animales, en cuyas reuniones no puede faltar la cocaína, la marihuana, el hongo, diversas plantas alucinógenas de estos depravantes, alucinantes, vegetales, pues de los narcóticos químicos, toda clase de sedantes barbitúricos, más los alucinantes más baratos como ser pegantes para calzados, llamados aquí en Colombia alguna de esas marcas Boxer, y cuanto componente que produzca alucinaciones. Lógico que entre todo este semillero de sectas hay también religiones que buscan el bien, pero como todas, equivocadamente. Yo conozco una religión que puede superar a todas en la actualidad, la que no es igual a los taojudíos de verdad. Es una religión que tiene fundamentos muy sagrados y aunque no es estricta como los judíos o los taoístas, tiene un leve y relativo parevido, pero lastimeramente esa religión también se ha convertido en un semillero. Esa es la religión adventista, que no ha caído en el cristofagismo porque intentando cumplir la ley de los profetas, algunos han podido huir del cristofagismo para volverse netamente vegetarianos, pues ellos han querido imitar a los judíos, los cuales solo comen carnes limpias, pero comen de las demás carnes. Las religiones que se han separado de la iglesia adventista lo han hecho con el propósito de obedecer las circunstancias del tiempo, circunstancias que están más allá de las permisiones hechas frente a la ley, pues en realidad la ley es no matarás. Y tratando de obedecer ese mandacierto, algunos feligreses de los adventistas han entrado en polémicas con sus pastores, porque quieren acatar las circunstancias del tiempo, defienden el vegetarianismo para no matar y comer, pues los directores de los principios iniciales de la iglesia adventista defienden las permisiones hechas frente a la ley como ser matar y comer, lo cual el mandacierto lo prohíbe y Jehová, por las circunstancias en el desierto, no pudo llevarles a efecto esta permisión en la angustia apetitosa del pueblo,
no porque estuvieron muriendo de hambre, porque nadie murió de hambre en el desierto, solo fue por un apetito pervertido. Les dio a comer codornices para desencarnar a los peores, a los que creían estarse comportando bien, pero que su comportamiento era pésimo, a los que en su degeneración espiritual esperaban que los demás se arreglaran para arreglarse ellas o ellos, los y las que encontraban muchos defectos en Moisés, las y los que contra él murmuraban, las y los que con muy bonitas palabras lo culpaban, las y los que no sabían manejar su lengua, todas esas y todos esos murieron cuando estaban ingiriendo las codornices que, de acuerdo a la ley de los animales inmundos y de los adivienes limpios, la codorniz es comestible por ser limpia, pero aún así no la debían comer por las circunstancias difíciles de la época. Pero todas las que no supieron manejar su lengua y blasfemaron contra Dios y contra Moisés, a todas y todos los que maldijeron el maná, a los que ambiciosamente guardaban más de la cantidad que menestían para el día, la cual se les podría por ambiciosos y ambiciosas, las y los que comían de gula, por lo cual estaban hastiados, todos estos murieron en Gibro de la antigua acabada hija de el aramés, acaba, da. En la actualidad, en las circunstancias de ese tiempo, hablando de la actualidad en que vivimos, y no es para aceptar esas permisiones que Dios puso frente a la ley de comer animales limpios, que en la actualidad no lo son, pues hay animales que comen cosas limpias y continúan siendo limpios. Hay animales que comen cosas inmundas y continúan siendo limpios, pero hay animales limpios que comen cosas inmundas que los hacen inmundos. Las cabras, las vacas y los búfalos y búfalas. Y si las vacas, las cabras y las búfalas comen solo pasto y son limpias, pero en la actualidad, por causa de las enfermedades de los animales o adivienes, la zootecnia en la rama alópata les aplica una gran cantidad de droga o medicamentos agrestes a la salud de los humanos, en su mayoría cancerígenos. Les aplican anabólicos, los cuales están hechos con elementos de origen animal, misturados también con elementos de origen vegetal, pero en su mayoría son de origen animal, y quienes elaboran eso no son judíos, no son taoístas, no son adventistas, es gente común o inmunda, y esas hormonas son extraídas de animales inmundos, haciéndolo inmundo al bien limpio, más las enfermedades cancerígenas que son depositadas en los medicamentos que le son aplicados a los ganados. ¿Cuáles son los adivienes o animales que comen cosas inmundas y continúan limpios? Entre otros, los más comunes, la gallina, la pava, la codorniz. Claro que con estos adivienes que comen cosas inmundas y continúan limpios, porque son un laboratorio de conformación y mutación o transformación de elementos que a otras criaturas les harían daño. Pues la gallina, la pava y la codorniz
son chulos domésticos que desdoblan toda suciedad y las convierten en limpia. Pero si a una vaca o a una búfala o a una cabra le aplicamos o le hacemos poner cosas inmundas, este bien permanece inmundo por algún tiempo. Eso han considerado algunos adventistas, porque ellos tienen un guía que ya no tiene cuerpo físico y se llama Elena G. de White, y que según las doctrinas que he estudiado, ella fue el mismo venerable maestro Haecelium Zeus Induceus. Les enseñó que ya se aproximaba el tiempo en que no debían de comer carne, explicando el peligro que ofrecen ya los animales limpios. Lo indicó para una importante época presente. Entonces, obedeciendo esa profecía, desde los días de la maestra Elena White, algunos comenzaron a hablar con las directivas de la Iglesia Adventista con el propósito de llevar al acatacierto esta advertencia, lo cual no fue acatado. De acuerdo a lo que estoy leyendo de los libros de Elena White, ella planteó y constitucionalizó una reforma, la cual fue escrita para el tiempo presente de ella o para el futuro, pero a la medida que fue corriendo el tiempo, no fue efectuada esa reforma dentro de la Iglesia, y todos los que la propusieron fueron maltratados verbalmente y tildados de fanáticos. Entonces resolvieron hacer sus disidencias, y esas disidencias tienen nombres de reforma adventista. Y entre esos movimientos o disidencias, de igual forma, se han vuelto a dividir a tal grado que también se ha hecho un semillero de iglesias adventistas, pero esa cantidad de iglesias adventistas tienen una ventaja, que las disidencias que se han presentado siempre buscan mejoría, porque si se pasan de donde están no para rebajar las normas o reglas doctrinarias, es para reajustarlas, para ir escapando de la cristofagia, de la cadaverofagia, con todos sus dañinos y mortales componentes. Todo esto es bueno, pero hay algo que no es bueno, y es que toman una relativa porción del espíritu inmundo de la bestia, porque aunque la reverenda Elena White les enseñó la castidad, la mutacel de la energía, ellos de eso no saben nada. De igual forma, tienen en la cabeza la blasfatua palabra que sinagoga es un antro de demonios, porque eso les grabó la Iglesia Católica en sus cabezas, y conservan un relativo fastidio contra los judíos, no atendiendo la frase que fue escrita en las Sagradas Escrituras, porque desde los tiempos antiguos tengo uno de mis libros donde es leído en las sinagogas cada sábado. En sus Biblias dice un poco diferente, pero es lo mismo. La interpretación es que Adonai, Jehová y los Elohim, tienen uno de sus enviados. En las sinagogas existentes en toda la tierra son leídos los rollos sagrados o las sagradas escrituras cada sábado. Oigan bien, en las sinagogas, y solo los judíos tenemos sinagogas, los musulmanes tienen mezquitas,
Los taoístas tienen fuentes, los cristófagos tienen templos de cultos, los católicos tienen catedrales, antiguos lugares de tortura y de inquisición y capillas donde solo quitaban la cabeza. Cap es cabeza, illa es la cabeza de ellos, de cristianos y judíos, de todos los que quisieran pasar por herejes. A los judíos tenemos sinagogas. Estén untados de la inmundicia del segundo espíritu inmundo a manera de rana, pero de todas las religiones de la tierra es la más limpia, aún sin ser castos. Esto los hace ser contados entre el conglomerado de religiones inmundas. Vuelvo y redigo, siendo la religión más limpia después de los judíos y los taoístas, pero hay algo que los involucra completamente al servicio de la bestia, al igual que todas las religiones de la tierra, que celebran el nacimiento de Satán, hacen pesebres con muñecos o ídolos, tal como lo ha enseñado la Iglesia Católica. Ellos desconocen la verdad, al igual que todas las religiones de la tierra. Ellos continúan adorando al hijo de Remalías y no al hijo de David. Pecas, el padre de Satán, los indujo a ese pecado. Eso los hace estar involucrados entre el gran conglomerado de los siervos de Satán que adoran el nacimiento de ese demonio y que ha quedado en el olvido la fecha del nacimiento de Shiloh, pero serán bendebidos los mejores adventistas y los sacaremos de ese flagelo para que no perezcan entre los impíos que serán juzgados. El tercer espíritu inmundo a manera de ranas es el ateísmo que apesta la tierra. Ese ateísmo también fue vomitado, dicho en lengua tao judía de verdad. Ese ateísmo fue vomitado de la boca del dragón Corsabel y del falso profeta que es el Papa. Ese tercer espíritu inmundo, a manera de ranas, aparentemente no lo produjo el imperio papal, pero sí fue el imperio papal el culpable del surgimiento de este espíritu inmundo a manera de ranas. Da nostalgia decirlo, pero los judíos que se aliaron con la bestia, Carlos Marx, hombre de origen judío que enseñó las leyes de la justicia y de la equidad, pero como un judío alejado de Dios, escribió magnificencias en beneficio de las clases menos favorecidas, aunque he oído doctrina que me dan a entender que el venerable maestro Hakelim Zeus Induceus fue Carlos Marx. Que me perdone el venerable maestro Hakelim Zeus Induceus, pero me acojo a un escrito de teología y de esoterismo que dice: cuando Dios quiere castigar a los hombres, los confunde. Parece que el venerable maestro Hakelim Zeus Induceus, por ser uno de los supremos jueces de la ley del cosmos, sentenció a los peores a que se apartaran completamente de Dios, ingresando a las deshonrosas filas del ateísmo, complaciendo así los que deshonran a su padre y a su madre y lanzándolos a la peor de las desgracias espirituales, pues así fue escrito que a los peores les entraría espíritu de error para que crean a la mentira y no se salven,
Así que el mismo venerable maestro Haecelium Zeus Induceus dedicó unas áreas geográficas de la Tierra donde amontonó a los peores, los cuales quedaron sentenciados para siempre en una inminente perdición, abominando y enseñando abominaciones contra la existencia de los creadores, hecho que indefectiblemente y practicando el mayor de los provechos, la más grande abominación, esas pobres criaturas, entregadas al abominable ateísmo en los infiernos a distancia de entre las llamas de fuego, verán el rostro de aquel que no creían y creyendo en él, porque no existe un solo ateo que por más que haya nacido y crecido abominando la existencia de Dios, ese ateo tiene una conciencia y esa conciencia le indica que sí existe un Dios, pero sufre el comportamiento de una mentalidad allanada contra su voluntad y contra su conciencia, pero por llevarle la corriente a quienes le rodean y por acatar la filosofía de la masa que está en su entorno, sigue la corriente filosófica de la no existencia de Dios, pero allá, más adentro de lo que el ser humano pueda expresar, sabe que existe un creador o unos creadores y que así como los que creen en Dios, allá un poquito más adentro de lo exterior, desean conocer los puntos filosóficos del ateísmo. Así también el ateo, así sea para rechazar, desea conocer los puntos filosóficos de la teología porque siente más allá de la conciencia exterior que hay una verdad que por perjuicio la está negando y que la mentira que practica le toca defenderla como si fuera una verdad. Profanos de una verdad, historias y cuentos que están mezclados entre la verdad y la mentira. Me contó un obrero de la Porquera que parece un cuento. Puede que sea verdad o puede que sea mentira, por cuanto aquí en la Porquera todos saben que yo soy judío. Un señor de unos 40 años me dice, oiga, entre los judíos no hay ateos. Y le dije, sí los hay, y precisamente los que han fundamentado científicamente el ateísmo son judíos. Su filosofía al respecto de lo mismo. Y después de un ratico de hablar varias cosas al respecto, dijo, había dos vecinos, un señor católico y un ateo. Al católico se le murió un pariente y conversando los dos le dijo el católico al ateo, tengo que irme a pagarle una misa al señor cura por el alma de mi familiar. Y el ateo le dijo, gracias a Dios que yo soy ateo y no tengo que irle a pagar misa a los curas. Y el obrero trabajador de la hacienda quedó riéndose, me dijo, uno por malo que sea y por ateo que se crea, uno siempre cree en mi Diosito. La filosofía del ateísmo es un parche pegado a la conciencia de los seres humanos, pero que por ser el tercer espíritu inmundo a manera de rana, a manera de ranas, el daño que ha causado en la esfera a los seres humanos ha sido demasiado y han producido efectos perniciosamente perjudiciales
que con los huesos de los muertos que ha producido el ateísmo se puede levantar una cordillera tan elevada como la del Himalaya o Dawalalgiri. Pues precisamente el ateo Mao Zedong entorpeció las cordilleras, colinas y valles del Tíbet con la sangre de los monjes tibetanos. Y ese engendro de Satán, llamado Mao Zedong, con el pretexto de educar y culturizar a los tibetanos, los invadió, los mató y los robó con el pretexto de educarlos, culturizarlos. Así como Bush dice querer educar, culturizar a los países del Medio Oriente que hasta la presente ha arruinado y convertido en miseria. Así la China llevó a la más terrible miseria al pueblo tibetano con un genocida derramamiento de sangre consumado en criaturas inocentes, que el delito que Mao Zedong les calificó fue adorar al Buda. Y digo yo, el altargado del gran comendador, aunque en forma idolátrica, pero el Tíbet creía en Dios. Y digo creí en Dios porque en la actualidad hay una gran cantidad de tibetanos, especialmente los hijos de los padres que Mao Zedong mató. Estos ya tienen en sus cabezas el siniestro veneno del ateísmo. Entre tanto, que en aquel lugar todo el país por ley teológica adoraban a Buda, y aunque idolátricamente creyera en Dios a la manera de lo que estaban haciendo, esa criminal e injusta invasión, por cuanto ese país no tiene petróleo, la ONU no hizo algo, no le tomó interés a ese atraco y dejó que una bestia, cuerpo físico de Satán, aniquilara criaturas inocentes, cuyo delito fue, según Satán con cuerpo físico, por tener un gobierno teológico. Así el ateísmo dejó que una bestia, cuerpo físico de Satán, aniquilara criaturas inocentes cuyo delito fue, según Satán con cuerpo físico, por tener un gobierno teológico. Así el ateísmo le cerró las puertas al mundo. El Tíbet tenía las puertas abiertas a la humanidad. En la actualidad, el Tíbet se parece a lo que llaman tierras santas. Sus puertas están cerradas al mundo. El ejército chino impide el ingreso de cualquier criatura. Los turistas que se quieran acercar a esa zona, su vida corre peligro, porque el gobierno chino no quiere que el mundo vea las atrocidades que le están haciendo a los tibetanos. A los únicos que no torturan es a los que acepten que Buda no existe, porque la fuerza impía del tercer espíritu inmundo, a manera de rana, a manera de ranas, es el destructivo espíritu de ateísmo, es el odio a todo lo que se llame Dios, no importa cuál sea. Ese espíritu inmundo, a manera de ranas, causó impresionantes desastres en la isla de Cuba. Fidel Castro, en busca de liberar a los cubanos
de liberarlos del yugo yanqui, ese hombre de muy buenas intenciones, con el propósito de montar un régimen a su manera, pero con la cabeza pletórica del tercer espíritu inmundo, a manera de ranas, el cual es el ateísmo. Un asombroso número de judíos cayeron ahí, en el paredón, solo por creer en Adonai. La libertad de palabra desapareció completamente de la isla. Cualquiera que se equivocara hablando de Dios, lo esperaba el paredón. Un impresionante número de adventistas perecieron en el paredón, evangélicos y testigos de Jehová. Un gran número desaparecieron de la isla. Unos porque cayeron en el paredón, otros huyeron a otros países de la tierra, algunos emigraron a los Estados Unidos y otros fueron comidos por los tiburones al huir en embarcaciones para salvar la vida. Muchas criaturas que nada tenían que ver con la revolución perecieron en el paredón, todo por la influencia del tercer espíritu inmundo a manera de ranas, por la oposición que le hizo el imperio yanqui y porque destruyó los sitios que apestaban a la isla de Cuba, pero este profético espíritu inmundo a manera de ranas, que es el tercero de los que figuran en el Apocalipsis, odia a quienes crean en algún Dios, pero aún así admiro la revolución de Fidel Castro en Cuba, aunque a expensas de muchas vidas inocentes. Estos tres poderes en el mundo han azotado excesivamente a la humanidad. Todos los que se integran y se han integrado, que son tomados por el remolino de cada uno de estos tres espíritus inmundos, han azotado terriblemente a la humanidad. Léase esta salutación, que es una doctrina un poco larga, pero de algo le puede ser útil a los oyentes. Sea leída todas las manadas hasta cuando vuelva la siguiente salutación y deje claro en el cerebro de todos los oyentes, todos los que han caído en ese remolino de los tres espíritus inmundos a manera de ranas, son almas nómadas que viajan en las esferas, que no saben de dónde vienen ni a dónde van a parar. Mucho menos van a saber si lo que acabé de decir lo creen, porque el tercer espíritu inmundo, a manera de ranas, que es el ateísmo, no les permite ni aceptar ni creer lo que acabé de decir. Muy bien, si en este mocierto hay alguna pregunta, alguna de nuestros oyentes o alguna, vamos a dar en este mocierto un espacio para que hagan preguntas o para que hagan algún comentario al respecto de lo que se ha dicho hasta el mocierto. Antes de continuar, vamos a dar un minuto y ya estaremos continuando. Muy bien, hija, sí. Por aquí tenemos una inquietud del venerable de ser Jorge Ramos.
a quien le doy vía para que abra el fono y emita la inquietud o haga el porte que es menester. Nos agrada oír la voz de los seres que están en la sala. Entonces, adelante, Jorge, bien llegado. Bueno, buen día, venerable maestro Giselle, por tan interesantísima doctrina. A mí lo que me inquieta es que cuando se trata el tema de Dios, del ateísmo y del teísmo, creo que previamente debería definirse qué entendemos por Dios, porque es que no todas las personas y todas las corrientes filosóficas, ideológicas de la bestia o no de la bestia entienden lo mismo por Dios. Por ejemplo, yo recuerdo una anécdota muy famosa. A Albert Einstein, que fue el maestro Samael, él le preguntaron, ¿en qué Dios cree usted? Y él dijo, el Dios de Spinoza. Baruch Spinoza, fue un filósofo holandés de origen sefardita, ¿no? Era un judío y él tenía una concepción de Dios, de que Dios prácticamente vivía en todo, ¿no? O sea, todo estaba vivo y pues podríamos decir desde el punto de vista de que ser ateo pues es no estar conectado con esa, no tener la sensibilidad del alma para poder estar conectado con esa sabiduría de Dios que palpita en mayor o menor medida en cada cosa, en cada objeto, de acuerdo a la frecuencia vibratoria que tengan. Yo me acuerdo también que el venerable maestro Galileo Galilei, en una serie de conferencias que dio en Carta Nuestra, ¿no? Desde donde le estoy hablando, mi simbre es maestro Baserchot, él decía, lo que diferencia a Dios del estiércol es la frecuencia vibratoria, ¿cierto? Entonces, no hay una concepción uniforme de lo que es Dios. Entonces, yo pienso que antes de hablar de ateo y de ateísmo, pues hay que explicar qué entendemos por Dios, porque no todo el mundo cree por Dios. Por ejemplo, algunas personas, pues, que viven una situación económica de angustia, de incertidumbre, pues siente la menestencia de buscar un consuelo, de aferrarse a algo, ¿no? Entonces, ella pues dice, hombre, todo lo que existe, digo, crearlo a alguien. Entonces, Dios fue quien creó todo. Pero a mí me parece que ese es un concepto realmente muy vago y muy elemental. Creo que los venerables maestros, pues, Samael y el maestro Kelly Zeus, pues han dado una explicación como más completa, más integral de lo que es, de lo que se entiende por ser Dios. Y yo creo que desde ese punto de vista podríamos decir que hay varios ateísmos y varios teísmos. Realmente, porque uno ve, el Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Hay personas, por ejemplo, que pasan en la iglesia todo el tiempo dándose golpes de pecho y realmente su vida eh, es satánica, llena de perversidad, mientras que hay gente, por ejemplo, el caso de Karl Marx, que prácticamente sacrificó su vida, ¿no? Bueno, yo a ella también le digo, sí, sacrificó su vida, pero que sí, con una nobleza impresionante. Yo ahí también hago referencia a una obra muy importante de un filósofo argentino radicado en México, que es las verdades teológicas de Marx. Porque si uno lee las obras de Marx, el problema de muchos taoístas es que hablan sobre Marx, pero no conocen absolutamente nada de las obras de Marx. Y eso realmente es lamentable. Si uno lee el Capital, por ejemplo, ahí Marx utiliza una serie de imágenes sacadas de la Biblia. Incluso la manera como él describe el comunismo científico es algo como sacado de la Biblia y de frases alquímicas. Él dice, el comunismo es aquel estadio del desarrollo de la sociedad y de la conciencia en donde hasta el cabrito y el león puedan convivir pacíficamente como hermacto y el hombre pueda convertir hasta el estiércol en oro. O sea, eso es sacado, parece que de Isaías, creo que del verso 12 de la Biblia de Isaías. Es decir, hay que contextualizar realmente eso del ateísmo y del teísmo, no hacerlo de manera abstracta y de manera aislada, porque la verdad es que me parece que no es claro eso. Entonces, venerable maestro, eh, no sé qué opina su merced de esto, ¿no? La menestencia que hay de definir qué entendemos por Dios antes de hablar de ateísmo y de teísmo, y de juzgar a la gente por sus hechos, ¿no? Por sus hechos los conoceréis. Gratísima, venerable maestro. Muy bien, maestro Acerchón, gratísimas, Mahamado y Hasi, adelante vuestra merced. Sí, gratísimas. Muy interesante todo lo que nos ha dicho el maestro Baserchot. Sí, en realidad existen diferentes concepciones de Dios acerca de las diferentes religiones que hay sobre la tierra. Digamos que
la concepción de Dios para cada religión es la existencia de una entidad superior, de un creador, de alguien que está más allá. De pronto en la forma idolátrica, pues, que ha enseñado la bestia, pues hay gentes que creen que Dios es una piedra, es un palo, es un yeso, pero aún en su forma idolátrica, estas gentes tienen la concepción de que existe un creador, de que existe alguien superior, que existe algo más allá, que existe la antimateria. Pero el ateo no cree en la existencia del espíritu, no cree en la existencia del alma. El ateo cree que murió el cuerpo físico y ahí se acabó todo. No hay más, no hay un Dios, no hay nada más allá. Entonces, la mejor concepción de Dios, como su merced lo ha dicho, es la que nos han enseñado desde el maestre Samael, un Beor, hasta ahora los maestres Hakelium Zeus Induceus y Samael Joabator Beor, donde entendemos que Dios es dioses, o sea, aquello que llamamos Dios está conformado por una serie de criaturas, de seres divinos que tienen una jerarquización. Y por eso decimos que todo es Dios, inclusive ahí está también, en ello hace Porcel, aunque la palabra panteísmo, por un lado es interpretada panteísmo como la religión que adora a los muertos, porque vendría de panteón, pero también la palabra panteísmo viene de pan, que es todos, y teo es Dios, o sea que todo es Dios. Quiere decir que Dios está en los árboles, Dios está en las piedras, Dios está en los adivienes, Dios está en todo lo creado, inclusive en un microbio está Dios. Y eso es verdad. Dios está en todo lo que exista o que tenga vida. Y si un átomo tiene vida, allí está Dios. Entonces es lo mismo, Dios está allí. ¿Y qué es Dios? Dios es el espíritu que anima a ese átomo. Ya nos fue develado por el maestro Samael Joabator Beor que en los átomos existen humanidades. Entonces, si en los átomos existen humanidades, imagínense si allí estará la presencia de Dios o no. De tal forma que aquella palabra Dios abarca más allá de lo que cualquier persona puede considerar. Una criatura, normalmente el monoteísmo, o sea, claro que el maestro también ha dicho monoteísmo. Mono viene de mico, o sea, el monoteísmo es, aunque monoteísmo también tiene otra interpretación que se ha dado, que es mono es uno, o sea, un solo Dios. Pero el monoteísmo que ha interpretado el maestro Kelium Zeus ha sido, digamos, el monoteísmo es el considerar de que el Dios de los ateos, como que creen en la evolución de Darwin, que la evolución es cierta, pero de allí sacaron a Dios. Entonces, monoteísmo es que el Dios de ellos es un mono, un mico, que vienen del mono. En cambio, nos consideramos que nuestro origen es divino, es de que nuestro padre no es un mico, nuestro padre es Dios. Entonces, sí, existen muchas concepciones acerca de lo que es Dios y acerca del mismo ateísmo, pero en realidad ateo es el que no cree en la existencia de algo más allá. Por eso en esta salutación se decía que aún el ateo más ateo por allá en sus más recónditos departaciertos de conciencia, él sí cree en Dios, él cree que existe una entidad superior que lo regenta todo, o sea, un creador.
El que crea que existe una entidad superior que le creó, ese es Dios. ¿Cuál es la diferencia de Dios con nosotros? Es que a Dios no lo crearon. Él es creador, nosotros fuimos creados. Dios es creador. Existe una jerarquización entonces dentro de aquello que llamamos Dios. Dios no es un individuo. Dios no es una persona. Dios no es un señor montado en las nubes. No, 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 no. Esa es una imagen que, que nos crearon las religiones. Y bueno, como dice el maestro Kelly Zeus también, de pronto sin esa imagen de lo que es Dios, la gente, el concepto de Dios se vuelve muy abstracto y la gente se vuelve atea. Por eso la gente tuvo necesidad de personificar a Dios. Pero en realidad Dios no es una persona, Dios no es un individuo, Dios es unidad múltiple perfecta, Dios es dioses y por eso el alma, el elesertal que anima una planta es Dios en un grado jerárquico, de pronto un grado jerárquico más abajo. El espíritu que anima el cuerpo de un ser humano, ese es Dios también. Pero ya cuando encarna su maestro, su dragón, su Mahatma, es Dios en un grado jerárquico más elevado. Y así Dios está presente. En las piedras está la presencia foática y verbal de Dios, que son los dragones. El fuego de Dios, el fuego del verbo está en las piedras. Entonces allí está Dios. Dios está en todo. Entonces, para las gentes que no han estudiado estas filosofías así, ellos solo se quedaron con la concepción de Dios personificado. Inclusive el maestro Kelly Zeus dice en la doctrina del arriero de las almas, a través de los siglos en el cosmos, dice que Dios acepta la adoración idolátrica de una abuelita que cree en Dios y tiene mucha fe y tiene buen comportamiento la abuelita, porque no tiene más conocimiento, solo tiene la esclavitud católica y no más. Y Dios la acepta, sí, porque no tiene más. Dios tiene mucho amor, mucha misericordia. Pero entonces Dios es un conjunto de Elohim. Ahora, el otro aspecto de que se habla es de Carlos Marx. Recordemos que Carlos Marx es el mismo maestre Haeckel Zeus Induceus como Induceus. Él es Carlos Marx. Y que Induceus o Lucifer es poco comprendido por las humanidades en sus diferentes encarnaceles y generalmente es blasfatuado, no comprendido. Y, por ejemplo, Carlos Marx trajo la justicia social, él no trajo la igualdad social, sino la justicia social. El mismo maestro Kelly Zeus, hablando de Carlos Marx, dice que mientras Jesucristo decía amaos los unos a los otros, ser guarda de tu hermano, pues Carlos Marx también decía que de cuidar al compañero, de habla acerca de lo mismo que habló el Cristo blanco, habló el Cristo rojo, porque él fue cuerpo físico del Cristo rojo de Lucifer, pero en otras palabras, y donde no llegó el Evangelio de Jesucristo, sí llegaron las doctrinas de Carlos Marx para llevar la justicia social. Solo que siempre Carlos Marx y Lucifer como juez
deja implantada una semilla para cobrarle a las gentes el karma. Por eso se llamó Carlos Marx. Carlos es karma. Carlos significa karma. Karma no para él, el karma para la humanidad. O sea, él era el activador también del karma de la humanidad para aquellos que no entendieron sus filosofías, sus enseñanzas y se fueron a otros extremos. Digamos que Mao Zedong deformó las enseñanzas de Carlos Marx. ¿Y por qué será, como dice el maestro Samael Joaba Torreor, que la obra principal de Carlos Marx se llamó El Capital? ¿Por qué no se llamó el comunismo? ¿Por qué se llamó El Capital? Porque es que en realidad, la perfección tal vez no esté en el comunismo ni en el capitalismo, sino en la fusión de los dos. Y si miramos lo que practicó Moisés en el desierto, y lo que Dios mismo propuso fue algo así, un comunismo capitalista, un capitalismo comunista, o sea, la mezcla de los dos. ¿Por qué? Porque en la concepción que ha tenido la humanidad del comunismo es que todos tengamos que ser iguales, pero para Dios no hay igualdad. Iguales no somos iguales, ni tenemos el mismo valor para Dios. No es así. No existe igualdad en la naturaleza. Y no sería justo que el que se esfuerza más y labora más, pues gane igual que el que se esfuerza menos y produce menos. Entonces, quizás lo que se deba aplicar y que se aplicó en el pueblo que lideró Moisés es que cada quien podía hacerse muy rico de acuerdo a sus grandes capacidades y su traalto y su dharma. Pero siempre se le da la mano al pobre y siempre había una etapa de, si recuerdo bien, de jubileo, donde se perdonaban las deudas y donde siempre, así por dejado que sea el miembro del pueblo, pues se le da la mano y no se le deja en la miseria. Y siempre va a tener un nivel alto, un buen nivel de vida, pero el que pueda ganar más y ser muy rico, pues va a ganar más. Asimismo, existe una jerarquización en lo que hablábamos de lo que es Dios. Entonces, quizás la aplicación de la mezcla de los dos, del comunismo con el capitalismo, esto lo decía el maestro Samael Joaba Torreor, es lo que pueda llevar a un nivel de vida mejor sobre la esfera y a una mejor justicia social, dándole gusto a todos, dando gusto a todos. Entonces, Carlos Marx, como su merced lo decía, es que Carlos Marx, judío, solo que como Lucifer cumple unas funciones donde puede arrastrar a la humanidad hacia una cosa o hacia otra. Y redigo, entender las obras de Lucifer a veces es complicado, no es tan sencillo entender a Lucifer porque Lucifer es la mano izquierda de Dios. Lucifer hace aparentemente o inicialmente un mal que a la larga trae un gran bien. Eso lo hace Lucifer. Lucifer puede hacer esas cosas. Es complejo para muchos comprender la grande obra de Lucifer, pero definitivamente sin Lucifer no hay redención. Porque el mismo Jesucristo, el Cristo blanco, trajo dentro de sí a Lucifer y se llamó Yaldabaoth. Esto figura
en la Biblia de los gnósticos, que es la pistisofía. Entonces, sí, magnífico el comentario, lo que nos ha dicho, lo que nos ha traído acá el maestro Baserchot acerca del ateísmo. Y miren que aquí el Altergado del Gran Comendador, aunque habla de lo que hizo Fidel Castro con respecto a la persecución a los creyentes en Dios, igualmente dice, me gusta la revolución de Fidel. O sea, lo que hizo es bueno, pero no es perfecto, no es perfecto. Alguna vez contaba el maestro Don Dagón acerca de una pregunta que le hizo el maestro Kelly Unceus con respecto a Fidel Castro. Y el maestro Kelly Unceus le dijo, Fidel Castro es como un policía que dio unos bolillazos de más. O sea, cumplió su labor, pero se le fue la mano, se le fue la mano. Entonces, él hizo una labor buena, claro, él liberó a Cuba del imperio yanqui, pero, y fue inspiración para las revoluciones de Sudamérica y bueno, y quizás de otros lugares del mundo. Fue inspiración, todo se inspiró a seguir todas las revoluciones se inspiraron a seguir de la revolución cubana y que allí estuvo presencia pues del maestro Samael, como el Che Guevara, Ernesto el Che Guevara, y que seguimos admirando estas campañas libertadoras, pero entendamos que muchas veces se cumple una misión, pero se hace algo de más, se hace algo de más, algo que no estuvo bien. Se cumple una misión, pero no está bien otras cosas, no hay perfección en lo que se llegó a hacer. Pero el mismo maestro Kelly Unceus hablaba bien de Hugo Chávez y de todas estas cosas, que todos estos mandatarios. Esto no quiere decir que ellos sean perfectos, pues, por ejemplo, el mismo Hugo Chávez, aunque criticaba bastante fuerte a los curas y iba en contra de la Iglesia Católica, igualmente él pues iba a orar a la Iglesia Católica y demás porque, bueno, eran sus costumbres arraigadas, pero Dios licencia, concesiona estas cosas. Lo importante es la gran misión que se hizo, o sea, siempre hay que poner en balanza la labor que se hizo y las cositas que no van tan aplicadas a lo que Dios quiere. Listo. Cosa muy diferente a lo que son los maestres hoy en día, maestres Jaqueline Unceus Induceus y Samuel Joabat Torreor, que ellos son netamente, directamente enviados de Dios, la presencia de Dios sobre la tierra. Entonces, es ya, digamos que ponen la bandera muy en alto y su misión es muy diferente, vienen ya como profetas. Decía alguna vez el maestro Kelly Unceus que Dios le permitía a algunos ángeles encarnados con cuerpo físico aquí en la tierra tener vicios humanos para que pasaran desapercibidos y no se dieran cuenta las humanidades que eran ángeles en cumplimiento de una misión. Por ejemplo, Albert Einstein fumaba cigarrillo, fumaba pipa también. Entonces son vicios humanos, pero un ángel en cumplimiento de una misión. Bueno, todos estos temas acerca de la presencia de los enviados de Dios sobre la esfera son fascinantes y nos daría para hablar muchísimo al respecto. Y ahora pues que en esta salutacel se han tocado los espíritus inmundos a manera de ranas y la presencia de ellos en diferentes lugares. Y por ejemplo, aquí se menciona a Mao Zedong en la China,
Mao Zedong, cuerpo físico de Satán. Mao es miau. Miau dice un gato. Y miau son miaus también. Entonces, dice el maestro Samael Jabba Torbeor, gato y pez. Un demonio mezcla de gato y pez. Cuerpo de Satán. Porque Tun es atún y miau es gato. Entonces, gato y pez. Mao Zedong. Mao Zedong, un asesino que impuso el materialismo y el comunismo. Y hoy en la China comen hasta carne humana. Sí, por ahí he visto algunas fotos y grabaceles en video donde se observan comiendo carne humana, comen fetos humanos, qué porquería. Un lugar donde fue entregado el Tao, quizás por primera vez fue entregado el Tao en la China y Japón y que fueron netamente vegetarianos y que quizás en esas épocas nos encarnamos en la China. Es que nos fuimos monjes del Tíbet también en otras épocas. Bueno, nuestro retorno ahora fue aquí, es aquí, pero también estuvimos en la China milenaria y por eso también nos llama la atención la China y claro, a través de los diferentes retornos hemos estado con los enviados de Dios. Bueno, dejamos aquí esta explicación. Vamos a dar paso si hay otra pregunta por ahí para contestarla rapidito, porque ya nos pasamos del tiempo también que habíamos estipulado para la conferencia. Y para dar la salida ya nos vamos acercando a las 9 de la noche, hora aquí en Colombia. Entonces, adelante, Mahatma Aule. Sí, Mahatma Hasi, por aquí nos llega una pregunta de un oyente de Paz de Selva Verde. Rosalba dice, muy buen día para todos, muy buena la conferencia. Buen día, Mahatma Aule y Mahatma Hasi. Mi pregunta es si me puede explicar acerca de los espíritus inmundos. Gratísimas. Bueno, adelante, Mahatma Hasi. Bueno, quisiera, pues, ¿qué es lo que se quiere saber acerca de los espíritus inmundos? Porque, bueno, sabemos, lo voy a tomar, voy a interpretar y voy a explicarlo así en forma general. Doy gratísimas a los oyentes de Paz de Selva Verde porque siempre están ahí, hacen preguntas, están en constencel. Las ranas son inmundas y existe una profecía apocalíptica de la llegada a la tierra de 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos espíritus inmundos son, como ya fue explicado por el altargado del gran comendador, el primer espíritu inmundo a manera de ranas es los Estados Unidos, con la Coca-Cola, con las guerras, la invasión a los países. Ese es el primer espíritu inmundo a manera de ranas. El segundo espíritu a manera de ranas, y que aclaramos también, las ranas son inmundas. Imagínense los que comen ancas de ranas que están comiendo. Entonces el segundo espíritu inmundo a manera de ranas es Corzabel, con su falso profeta, que es el Papa, el Vaticano y todo lo que corresponde a la Babilonia de religiones que creen falsamente en Dios con su idolatría. Este es el segundo espíritu inmundo a manera de ranas. El tercer espíritu inmundo a manera de ranas es el ateísmo. Los tres están relacionados, los tres espíritus inmundos. El ateísmo que se lo atribuyen exactamente a Carlos Marx, pero que en realidad Carlos Marx
sí creía en Dios, un judío, pero que tuvo una misión, y esa misión solo la podía hacer alguien que tuviera a Lucifer adentro, porque solo Lucifer puede hacer esas labores para castigar a la humanidad. Por un lado lleva redención y le aliviana las cargas a los pobres, al proletariado, porque muchas gentes, muchos ricos, adinerados, capitalistas, con la Biblia en la mano y explotando a los pobres. Entonces Carlos Marx llegó con su evangelio de la justicia social. Él llegó con esto. Pero como lo dice el maestro Kelly Unseus igualmente, todo alimento trae su alucinógeno, o sea, por eso dijo Carlos Marx, las religiones son el opio del pueblo, porque toda doctrina, por buena que sea, trae dentro de sí su alucinógeno que emborracha. O sea, la mala interpretación de una enseñanza divinal puede llevar a todo lo contrario. Entonces está implícito siempre lo uno dentro de lo otro, así como es el yin y el yang. Dentro del bien hay una porción de mal y dentro del mal hay una porción de bien. Entonces siempre está implícito ahí metido, y por eso quienes se fueron al extremo de las enseñanzas de Carlos Marx, está hablando del tercer espíritu a manera de rana, que es el ateísmo, han generado un gran daño a la humanidad. Y esto es profetizado, también es el karma de los que lo siguen, para que se pierdan de una vez. Por eso fue dicho también, cuando Dios quiere castigar a los hombres, los confunde. Entonces los que son confundidos son castigados. Miren que aún aquí dentro de las enseñanzas taojudías de verdad, taoístas, mucha gente fue confundida. Y esa gente confundida se retira de una enseñanza que no merece. Es que es cierto, la enseñanza cuando es muy divinal, si la criatura no la merece, se sale de ella, se dan los mecanismos para que se salga. Se sale de una enseñanza que no merece. Miren que la comprensión, inclusive la comprensión, es espíritu divinal. La comprensión la da Dios, porque el no entender, el ser bruto, sí, el que es tarado, eso es karmático, el que una criatura sea bruta, sea tarada, eso es karmático, es un karma. Entonces, les redigo, los tres espíritus inmundos a manera de rana son: el primero, los Estados Unidos, la bestia armagedónica; segundo, Corsabel, que es la misma Jezabel, que es la misma Babilonia, la Iglesia Católica, el Vaticano, con su falso profeta, el Papa; y tercero, el ateísmo internacional, encarnado en el comunismo. El comunismo, pues, pregona la no existencia de Dios, pero que el comunismo tiene también, así como fue dicho, dentro del mal hay algo de bien, dentro del bien hay algo de mal. El comunismo trajo cosas buenas que ha buscado dentro de las filosofías de Carlos Marx. Está el traer la justicia social, no la igualdad social, la justicia social. Que nos quede eso muy claro. Diferente justicia social a igualdad social. Adelante, Mahatma.
Muy bien, Mahatma Duijasi. Bueno, por aquí nos escriben el venerable maestro Baserchón. Gratísimas, venerable maestro Duijasi. Bueno, también agradecemos a Baserchón por su oportuna intervención. Y también tenemos por acá un mensaje de Cristi que vamos a ver si puede abrir el fono porque nos agradaría mucho también oírle su voz. Venerable Cristi, es una Eva de Argentina. Adelante, vuestra merced, con la inquietud para que nos lea lo que ha escrito en el chat. Esperamos que abra el fono y que sí esté bien la señal. Adelante, Cristi. Bueno, démosle una esperita, de pronto será que no le está funcionando el fono. Bueno, entonces vamos a leerle que al parecer no le está funcionando el audio, ¿sí? Dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Eso lo encontramos en Romanos 10 en el 17. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Oseas 4 en el 6. Pero los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 10 en el 21. Estamos buscando las huellas de Dios, debemos buscar la voluntad de Dios, las palabras de Dios, las declaraciones de Dios, porque donde están las nuevas palabras de Dios, ahí está la voz de Dios. Y donde están las huellas de Dios, ahí están los hechos de Dios. Donde está la expresión de Dios, ahí está la aparición de Dios. Y donde está la aparición de Dios, ahí existe la verdad, el camino y la vida. Mientras se buscan, van las huellas de Dios. Se ignoran las palabras que dicen que Dios es la verdad, el camino y la vida. Y es que cuando muchas personas reciben la verdad, no creen que han encontrado las huellas de Dios y mucho menos se reconoce la aparición de Dios. Bueno, Mahatma Duijasi, hasta ahí es el porte de Cristi, dice gratísimas y muchas bendiciones. Adelante, Duijasi. Bueno, gratísimas por el porte y a esto solo quiero agregarle que las huellas de Dios siempre deja una impronta, o sea, una huella, algo que le identifica. Y lo que identifica que es de Dios, que es divinal, es la castidad. El conservar la sacra energía de la vida es la huella dactilar que identifica las cosas de Dios. Toda religión que pregone o toda enseñanza que pregone la castidad es de Dios. La religión que pregone la fornicación es netamente satánica. En esto se distingue Dios de Satán, en la castidad. Porque Satán se alimenta de la fornicación. Se puede hablar muy bonito, se puede hablar de amor, se puede hablar de darvidad o caridad, se puede hablar de lo que quiera, con filosofías muy exquisitas. Pero la definición está en la castidad. Si hay castidad, son las huellas de Dios. Si no hay castidad, no son las huellas de Dios. Bueno, hasta ahí dejo esta reflexión también acerca de lo que ha dicho Cristi, gratísimas. Si hay alguien más, le atendemos rapidito, si no, dejamos hasta aquí. Por aquí nos escribe Cristi, gratísimas Mahatma Aule, gratísimas Mahatma Duijasi. Bueno, Duijasi, antes de terminar, quiero que hagamos extensiva la invitación para los oyentes de La Voz del Tao que hoy están acá, que el día sábado, mejor la hace vuestra merced Duijasi para que les invite para el diplomado. Adelante, Duijasi. Sí, los días sábado se está
dando a las 6 de la tarde, hora de Colombia, un diplomado acerca de ciencia taoísta, entregada por el maestro Edon Dagón y este que les habla, el Mahatma Dui Hasi, maestro Serfalinder, donde no es una conferencia cualquiera, es un estudio acerca de las doctrinas enseñadas por los maestres Aquelium Zeus Induceus, Samael Joabato Reori, de con la madre Afrodita. Y es abierto para todo el mundo, pero los que quieran presentar examen, se les entregará un diploma. Bueno, todos estos diplomas, estas cosas son grados honoríficos, obviamente, eso no le va a servir para entrar a laborar a una empresa, ¿no? Son cosas honoríficas de que se hizo un estudio serio, una persona que se comprometió no solo a oír, sino a estudiar la ciencia taoísta. Entonces allí se están entregando los fundaciertos de la doctrina. Es muy extensa la doctrina traída por los maestros, pero estamos haciendo un compendio acerca de enseñanzas y prácticas de la doctrina, donde se habla acerca del origen del ser humano, el origen de la creación, la biografía de los maestres. Bueno, son varios tópicos que pueden consultarlos también ahí en la página de Tao TV El Salvador. Esto surgió, este diplomado surgió desde El Salvador, desde el delegado patriarcal o la delegada patriarcal de El Salvador. Desde allí, un grupo de gentes de El Salvador le propuso al maestro Edon preparar unos misioneros, preparar gentes para conferencistas, gentes de El Salvador. Y el maestro Edon dijo, sí, voy a prepararlos, los preparamos, pero hagámoslo extensivo para todo el mundo, que no solo sea para El Salvador. Entonces se ha hecho extensivo para todo el mundo y se le ha puesto así como una forma como de darle elegancia también y altura, darle el nombre de un diplomado, claro que sí, un diplomado, que sea algo así bonito, académico. Entonces, están todos invitados, se pueden inscribir, todavía están a tiempo. También las conferencias que se han dado, o mejor, las entregas doctrinarias que se han dado, están siendo ubicadas en la página de Tao TV El Salvador. Así que son todos invitados a oír y a inscribirse si así lo desean. Se está pasando este diplomado por este portal de La Voz del Tao, portal Cimero 2, y también por la emisora Paz de Selva Verde. Además de que los que ya están inscritos, pues se les pasa el link que se está haciendo por una plataforma llamada Meet. Entonces, están todos, reiteramos, invitados. Adelante, Mahatma. Muy bien, Mahatma Dujasi, gratísimas. Por aquí le vamos a dar paso a Quimiajiba. Quimiajiba, adelante vuestra merced para que diga lo que tiene escrito. Nos agrada oír la voz de los seres que están en la sala porque así nos sentimos como con más calor humano, más en familia. Adelante, Quimiajiba. Gratísimas Mahatma Aule, pues quería dar mis agradecimientos por la disertación. Cada día son cosas nuevas que aprendemos y vamos mejorando pues en nuestro entendimiento y sabiduría acerca de todas las sacas de enseñanzas que han entregado nuestros maestros y que ya pues por vuestras mercedes nos las hacen llegar a nosotros. Gratísimas y benditos sean. Bien, gratísimas, Quimiajiba. La voy a aprovechar que su merced está ahí para que antes de que despidamos la conferencia de este día, ya que no hay más preguntas, el niño suyo siempre nos acompaña, es un gran dragón, bien especial, bien suelto con la palabra. Si nos quiere ofrendar la plegaria el niño para despedir la conferencia de este día, antes de hacer la despedida del conferencista.
Adelante, Kimi Ajiva, si es posible que el niño suyo nos eleve la plegaria. Sí, maestra, claro que sí. Buen día, maestra. En runa de la salud. Gratísimos, Padre, por lo que nos has dado, por la vida, la salud. Bendice que cada día podamos estar con salud, con dinero, con amor. Bendice que siempre podamos estar con salud. Bendice que siempre podamos tener alicientos. Bendice a cada uno de nuestros maestros, de toda la familia real. Gratísimos, Aum sea. Gratísimos. Aún sea, gratísimas. Felicitárseles por ese niño que lo tiene muy bien orientado con las doctrinas. Ojalá que siga así porque es un gran ser. Entonces, no siendo más, agradecemos muy especial Inti, Mahatma Italamia, que nos da licencia para que los oyentes de Paz de Selva Verde puedan disfrutar de estas deliciosas enseñanzas. Igual, Inti, agradecemos a la maestra Barribalcer del grupo Tu Sacra Sexualidad, que está atenta también, los oyentes de la emisora La Voz del Tao, y muy en especial al conferencista de hoy, al Mahatma Duijase. Entonces le damos paso al Mahatma Duijase para que haga la despedida de este día. Adelante, Mahatma Duijase. Bien, gratísimas a todos los oyentes que se han hecho presentes en esta disertación y les invitamos para que sigan cada 8 días con estas conferencias a las cuales traeremos temas muy especiales. Hemos venido hablando del alma, vamos a ver para dentro de 8 días qué otro aspecto les traemos que sea de interés para todos. Las doctrinas, las enseñanzas de Dios son exquisitas. Vamos a disertarnos y a disfrutar. Paz y luz, paz inverencial, hasta pronto. Muy bien, se despide de vuestras mercedes la Mahatma Aule, invitándoles para que sigan asistiendo a estas disertaciones enseñadas por el venerable maestro Jaque Luceus Induceus y el venerable maestro Samael Joab Bator Weor. Que tengan un excelente reposo despertando con nuestros maestros. Hasta muy pronto.